Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos hablado acerca del tabernáculo y haciendo pues un pequeño recordatorio, una recopilación. En primer lugar se habló del atrio, el lugar en donde entraba el sacerdote con el oferente y el único lugar al cual tenía acceso el pueblo. Hablamos de los utensilios en ese lugar, el altar de bronce y también la fuente de bronce para que el sacerdote pues se limpiara. Después de eso, separado por una cortina gruesa, estaba el siguiente lugar que ya propiamente se le llamaba el tabernáculo y es el lugar santo. En ese lugar santo nosotros pudimos darnos cuenta que habían 3 utensilios. Uno de ellos era el candelabro, que también simboliza a Cristo. Estamos también hablando en ese momento de la mesa de los panes de la proposición, simbolismo de la provisión en Cristo Jesús. Y también tenemos el altar del incienso en el lugar santo. Pero ahora vamos a hablar de un lugar que estaba separado del lugar santo. Vamos a ir a leer en Hebreos capítulo 9, versículos 7 y 8. Hebreos 9, 7 y 8, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora vamos al lugar en donde se da el encuentro de Dios con el hombre, porque ese era el propósito. Y separado del lugar santo, nosotros tenemos una gruesa cortina, que vamos a leer su descripción en el capítulo 26 de Éxodo. Acompáñeme al versículo 31. Era una cortina gruesa, hermosa, hecha de obra primorosa, como dice la palabra. Versículo 31 nos dice: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era el lugar en el cual Dios, mediante sacrificios, permitía el acercarse a Él. Y lo que estaba en este lugar, en el lugar santísimo, era el arca del pacto, también llamada como el arca de la alianza. Era el único mueble que había en el lugar santísimo, el único utensilio. Era tan importante, y eso lo podemos nosotros notar cuando Dios le da instrucciones a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo y de los utensilios. Fueron las primeras instrucciones recibidas para la construcción del tabernáculo, las del arca, las especificaciones del arca. Y también podemos saber que el valor de este utensilio
residía en el propósito para el cual Dios lo colocaba en el lugar santísimo. Ahí el sacerdote hacía expiación por los pecados del pueblo de Dios. Fue el primer utensilio que se colocó al levantar, al establecer el tabernáculo. Lo primero que se instaló dentro de él, el arca del pacto. Y no era menos, pues el arca del pacto representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo nos habla a nosotros acerca de la descripción del arca. Esta arca medía 2,5 codos de largo por 1,5 codos de ancho y de alto. Eso equivaldría como a 1,14 metros de largo por 70 centímetros de ancho y de alto. Estaba hecha de madera de acacia, porque todo el mobiliario estaba hecho de madera de acacia. Ya decíamos las especificaciones de esa madera, cubierto completamente de oro. Esta arca también tenía una cornisa, que es como un medio canalito, ¿verdad?, alrededor, para que no se derramara alguna cosa, cubierta completamente de oro, con 2 anillos a un lado y 2 anillos al otro lado, en los cuales iban las varas para que fuera transportada. Varas de madera de acacia, también completamente cubierta de oro. En ese lugar, o en ese mueble, se le dijo a Moisés que pusiera el testimonio. Eso lo dice Éxodo 25, 16 y 21, que no lo vamos a leer, pero sí vamos a leer en Éxodo 31, vaya conmigo a Éxodo 31, porque en el versículo 16 y 21 le dice, y pondrás ahí el testimonio. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo esto del testimonio? Dice Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, los 10 mandamientos. Esas tablas le recordarían al pueblo de Israel la ley de Dios y lo pecador que ellos eran, o que el hombre es, el carácter pecaminoso del hombre. Porque vea lo que nos dice Romanos, vaya conmigo a Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que al conocer la ley, el hombre se da cuenta que es pecador. Al conocer la palabra nos damos cuenta que somos pecadores, ¿verdad? Eso es lo que hacía recordarle las tablas de la ley en ese lugar. Le recordarían siempre su ley y lo pecador o lo pecaminoso que es el hombre. En Hebreos, vamos a ir al capítulo del cual leíamos al inicio. En Hebreos 9, en el versículo 4, que lo leemos, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces en Hebreos se nos habla a nosotros, se nos dice cuántos eran los objetos que se encontraban en el arca. Y están completos todo lo que contenía el arca. Y si usted se fijó, en ese versículo se incluye el altar del incienso como si hubiese estado en el lugar santísimo. Y esto parece contradecir las descripciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, se entiende que la colocación que el escritor divino hizo del altar del incienso pudiera sencillamente describir la cercanía que tenía
lo que se realizaba en el altar del incienso con lo que se realizaba detrás del velo. Vaya conmigo a Éxodo de nuevo y ahí se va a dar cuenta cuán cerca estaba el altar del incienso del lugar santísimo. Capítulo 30, leemos en el versículo 6. Dice, y lo pondrás, hablando del altar del incienso, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Dónde? ¿Qué dice ahí? Me encontraré contigo. Y como nadie podía cumplir todos los aspectos de la ley, Dios proporcionó, porque no hay gente, no hay hombre, no hay ninguno que cumpla la ley. No hay nadie. Y si en un solo punto fallamos de cumplir la ley, somos culpables de toda la ley. No hay. Entonces el Señor proporcionó un medio de perdón en el propiciatorio. Y vamos a leer la descripción del propiciatorio, Éxodo 25. Esa sí la vamos a leer. Dice a partir del 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. O sea, no había diferentes piezas para armarlo. El propiciatorio era hecho de una sola pieza. Los querubines con sus alas extendidas y el propiciatorio era hecho de una sola pieza de oro. Y dice, además, el 20, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, de lo que ya hablábamos. El propiciatorio no era más que la tapa del arca, y es lo que ha estado apareciendo ahí, ¿verdad? Anunciando la serie. Esos son los querubines del propiciatorio. Y la palabra usada para propiciatorio significa cubrir los pecados, reconciliar o hacer expiación. Entonces el propiciatorio era el lugar o era la pieza, el utensilio que describía la única esperanza, oiga bien, la única esperanza que los pecadores tenían y los pecadores tienen ahora en día y tendrán. ¿Sabe cuál es la esperanza? Nuestra esperanza única de salvación es la misericordia del Dios de los cielos. Sin su misericordia, nosotros no podemos recibir salvación porque no la merecemos. Pero Dios es misericordioso. Bendito sea su nombre para siempre. El arca, en su totalidad, expresa el propósito original de Dios en el tabernáculo. Porque el propósito de Dios le dijo a Israel: yo quiero que te hagas un tabernáculo porque quiero habitar en medio del pueblo. En otras palabras, hermano, la comunión con Dios. Eso era realmente el propósito original de todo el tabernáculo. Y en el arca, con su propiciatorio, Dios prometió reunirse con su pueblo. Le dijo: desde ahí yo te hablaré. Si quiere regresamos a Éxodo 25 para que lo lea. Éxodo 25, 22. Y de ahí
me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Desde dónde se iba a dirigir? ¿Desde dónde iba a estar? Él iba a estar en el propiciatorio y de ahí tendría comunión con el hombre. Sin embargo, a la vez podemos entender que el sitio donde estaba el arca, así como manifestaba el lugar de acceso a Dios, también simbolizaba separación a la vez de acceso. ¿Por qué decimos esto? Porque solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y solo una vez al año, o sea, era limitado. Aunque el propiciatorio, hermanos, indicaba ese acceso a Dios, pues la entrada era limitada. El pueblo se quedaba en el atrio. Los sacerdotes llegaban al lugar santo. El sumo sacerdote era el que podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Solamente él. ¿Y sabe quién más? ¿Sabe quién tenía acceso? Aunque no era sumo sacerdote, entrar a todos los recintos del tabernáculo. Moisés, exactamente. Porque Moisés fue el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Era el único que podía entrar sin ser sumo sacerdote. Y de ahí solo el sumo sacerdote una vez al año. Por eso le decíamos, es el acceso a Dios, ese lugar, y sin embargo es limitado. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Y hermano, realmente lo que Dios quería era comunión con el hombre. Una comunión que el hombre escasamente algunas veces reconoce que necesita, porque eso es, hermano, lo que el hombre necesita ahora en día, comunión con el Creador. Y todavía el hombre sigue necesitando esa comunión. Y eso era lo que simbolizaba el tabernáculo completamente, la comunión con Dios. Dios creó al hombre para tener comunión con él. Él quería que en el huerto del Edén tuvieran conversaciones, pasearse y platicar con el hombre. Pero el hombre, usted sabe, rompió esa comunión. Pero Dios viene y la restablece por medio del tabernáculo. El hombre necesita tener acceso a Dios. ¿Verdad que lo necesitamos? Cuando el sacerdote entraba en el tabernáculo, representaba a todos los adoradores, pero los adoradores se quedaban afuera de las instalaciones. No podían entrar al lugar santísimo, no podían disfrutar individualmente, no podían disfrutar personalmente de aquel espectáculo que ha de haber sido glorioso de ese sumo sacerdote, entrar y ver la gloria de Dios que se asentaba sobre ese lugar. Ha de haber sido maravilloso, pero el pueblo no podía disfrutarlo, no podía hacerlo. Pero ¿sabe qué? Cristo, vaya a Hebreos 9:14, Cristo nos representa a cada uno porque ofreció la ofrenda. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que Cristo vino y ofreció la ofrenda. Mire, Él tipifica también, Él nos sustituye a nosotros. ¿Quiénes éramos los que debíamos de haber presentado ofrenda por nuestro pecado? Nosotros. Pero como lo que nosotros ofreciéramos no sirve para limpiar el pecado, entonces lo ofreció Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, el sacrificio de Cristo eliminó la barrera de Dios y el hombre.
en el momento de la muerte del Señor Jesucristo, estaba pasando algo asombroso, y quiero que lo lea en Mateo capítulo 27. Mateo 27. ¿Se recuerda que leímos la descripción de la cortina? Mateo 27, 51 dice: y he aquí el velo del templo. ¿Qué pasó? Se rasgó en dos, se rompió en dos, y no de abajo para arriba, porque cualquiera hubiera dicho: algo pasó, alguien vino, lo rasgó, lo tiraron. No fue una fuerza humana que lo rompió, porque se rompió de arriba hacia abajo. Dice la palabra del Señor: y la tierra tembló y las rocas se partieron, porque en ese momento lo que estaba quedando al descubierto era el camino libre al lugar santísimo, y no al lugar santísimo de esta tierra, sino al lugar santísimo del reino de los cielos. La muerte de Cristo puso al alcance de todos el acceso a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tiene un ministerio superior a lo de los sacerdotes. En la epístola a los Hebreos se hace una comparación entre el ministerio temporal, imperfecto e ineficaz del Antiguo Testamento y el permanente, perfecto y eficaz ministerio de Cristo. En primer lugar, no vamos a hablar de todas las tipologías que Cristo, oiga bien, cumple, sino solo las que atañen, las que están relacionadas con el acceso a Dios. Y en primer lugar hablamos del sumo sacerdote. Vaya conmigo a Hebreos 8. Hebreos 8. Cristo es el cumplimiento del tipo de nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, y usted puede ir a leer todos los capítulos del 1 al 7 para que sepa de todo lo que está hablando y qué es lo que está estableciendo el escritor divino. Pero dice: lo principal de todo lo que yo les he querido decir es esto, que tenemos, ¿qué dice ahí? Tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mire, el sacerdote del Antiguo Testamento, cuando presentaba todos los sacrificios a Dios, tenía que permanecer de pie. Pero ¿cómo permanece ahora Cristo? ¿Qué hizo Cristo cuando presentó el sacrificio? Mire, los sacerdotes del Antiguo Testamento ni siquiera había lugar donde sentarse, pero nuestro Señor Jesucristo se sentó después de que ofreció su sacrificio, porque eso significaba que la obra de Cristo está terminada. No iba a volver a ofrecer otro sacrificio, sino que estaba terminada, tal y como Él dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Alabado sea su nombre para siempre. Y mire el versículo 2 de Hebreos 8. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó. ¿Quién? ¿Hecho por quién? Hecho por Dios y no por el hombre. ¿A dónde está Cristo ahora? Está sentado a la diestra de Dios, en el tabernáculo hecho no de hombre, sino hecho por la mano de Dios. Y ahí dice la palabra verdadero tabernáculo. La expiación no se efectúa periódicamente en un día específico ya. Hebreos 10. Versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está, ¿qué dice ahí? Día tras día, ministrando y ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero leamos el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Alabado sea su nombre, ya no día con día, ya no vez tras vez, año tras año, una tan sola vez. Se efectuó, hermano, en un momento culminante de la historia. Fue cuando Cristo fue colgado en la cruz del Calvario. Mire, los sacrificios del sumo sacerdote eran solo un tipo de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Alabado sea su nombre para siempre. A los santificados. Mírelo. Yo me pongo a pensar, y tanto animalito que moría, hermano. Día con día, día con día. Si alguien cree, es cierto, la posición o el privilegio de ser sacerdote era enorme. Es un gran privilegio. Pero hermano, no crea que era fácil desenvolverse en ese privilegio. Día con día, ¿qué estaban haciendo? Examinando animalitos para que no tuvieran defectos, y se llenaban, se pringaban y estaban de pie todo el tiempo. Ellos no podían sentarse en ningún momento, pero Cristo ofreció una sola vez y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio. Y como Jesús no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá, acuérdese. Y la tribu de los sacerdotes es la de Leví. Entonces él no podía ser el sumo sacerdote aquí en la tierra, conforme a la ley. Versículos 3 y 4, capítulo 8. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero miren lo que dice Hebreos 7:21, acerca del sacerdocio de Cristo. Porque los otros, es decir, los de la tribu de Leví, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. ¿Qué le dijo? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos proporcionó a ese sumo sacerdote y no de la tribu de Leví, porque entonces hubiera tenido que ministrar en el tabernáculo terrenal. Era necesario un sumo sacerdote que pudiera ministrar allá en el tabernáculo hecho de Dios, y ese es Jesucristo. Por eso lo levantó. Y dice el versículo 23, continuemos ahí, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Moría el sumo sacerdote a levantar otro, moría, y así estaban. Pero en el caso nuestro, el del sumo sacerdote, él nunca muere. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el Dios eterno. Y dice el versículo 28, siempre de Hebreos 7. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, ¿a quiénes? A débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿No le da un gozo a usted tener ese sacerdote que está por nosotros siempre? Dele fuerte ese aplauso al Señor.
estos débiles hombres, dice el versículo 5, capítulo 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cristo fue ordenado como sumo sacerdote y los deberes sacerdotales de Cristo no estaban en el santuario terrenal. Su oficio se realiza, y decimos se realiza porque está sentado a la diestra del Padre y todavía tiene el oficio de sumo sacerdote para nosotros, porque los sumos sacerdotes intercedían por el pueblo y tenemos a Cristo que intercede por nosotros delante del Padre. Entonces todo eso sirvió de tipo a la verdad que luego se revela en el Nuevo Testamento. Pero, hermanos, no solamente es nuestro gran sumo sacerdote, sino que Él es el sacrificio perfecto. Capítulo 9 de Hebreos, volvemos al 9. Mire lo que dice el versículo 6. 9:6. ¿Lo tenemos? Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes, ¿cómo ahí? Continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, versículo 7. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Era imperfecto el sacrificio que ofrecían los sacerdotes. Y debía de ofrecerse cada año, y vamos a leer en Levítico 16, Levítico 16, en el versículo 2, lo que habla acerca de la presentación del sacrificio. Y Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote no podía entrar cualquier día. Tenía que entrar el día de la expiación. Y si otro día entraba, mire, ahí está, lo leyó, ¿verdad? Conmigo. Matacán y Tumbachucho. Sí. Mire qué bendición la que tenemos ahora nosotros, hermanos. Mire qué lindo es el Señor. Ahí no, él tal cosa, si no se hacía, muerte y ya. ¿Y quién abogaba por derechos humanos ahí, pues? ¿Qué? Si es Dios. Y Dios gobierna en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Su gobierno no tiene fin y no tiene límites. Mire lo que dice el 34, siempre de Levítico 16. Y esto tendréis como estatuto perpetuo. O sea, todo el tiempo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Los sacrificios del día de la expiación se aplicaban también no solo para el pueblo, sino también para el sacerdote, porque era pecador. Volvamos a Levítico 16, versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. O sea, para hacer expiación por él. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Mire esto. Y el 17 nos dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho
la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Pero volvamos a Hebreos. Mire lo que dice de nuestro sacerdote y de nuestro sacrificio. Hebreos 7, versículo 26. Yo quiero que lo lea conmigo. Lo espero. O ya lo tenemos ahí. Lo leemos todos juntos desde el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Mire, ese sacrificio, volvemos a Hebreos 9, era de carácter transitorio en el Antiguo Testamento. Eso se entendía en el cumplimiento de un suceso que aún no se había revelado. Hebreos 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, por eso es que estaban haciéndolo constantemente, ¿verdad? Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Solo una persona, una tan sola persona es capaz, fue capaz y será capaz. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, no se encontró otro, solamente Jesucristo hecho hombre. Es el único que podía presentarse santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios. De ahí nadie, ninguno de nosotros, y todos los santos, si se quieren, pero de todos los santos juntos no puede llegarse a la santidad del Dios de los cielos, porque Él es santo y nosotros hemos sido santificados. No hay una persona capaz, no puede haber una persona capaz de esto, santa, sin mancha, irreprensible. No se halló, hermano, pero ni palabra ociosa en su boca. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo era el capaz de hacer esta expiación. Y mire lo que dice el versículo 9 de Hebreos 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. ¿Qué dice ahí? Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ellos tenían que regresar cada año y prácticamente era memoria, era recordar los pecados que habían cometido durante el año y solo presentarse delante de Dios, pero no tenía el poder ese sacrificio de quitar el pecado, y Cristo sí lo quitó. Por eso Juan, cuando lo ve venir, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo esconde, no lo cubre, sino que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede lavar nuestras propias conciencias y presentarnos delante de Dios sin mancha. Es el único. Por eso es el sacrificio perfecto. Era, hermano, todo lo demás que hacían en el Antiguo Testamento, todo era un ceremonial externo que apuntaba a la obra del Cordero. Y mire lo que dice el versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, el momento en que vino Cristo a la tierra. Hermano, el sacrificio que ofreció Cristo fue
perfecto. Él cumplió con todos los sacrificios del Antiguo Testamento, pero en vez de llevar la sangre de becerros y la sangre de machos cabríos a un tabernáculo terrenal, Cristo llevó su propia sangre al Padre. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, hermano. Ay, es que cuando Él ya se hizo presente, hermano, todas las cosas cambiaron. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué pasó? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacrificio de Cristo es permanente. Mire, si Cristo se tardara, lo que se ha de tardar, van a seguir naciendo pecadores. Y seguirán naciendo pecadores. Pero estos pecadores hallarán en el sacrificio de Cristo el perdón de sus pecados, porque para siempre ha sido esa redención hecha en la cruz del Calvario. Cristo no va a volver a ofrecer su cuerpo como ofrenda, ya la ofreció una vez y fue suficiente. Y la sangre de Cristo permanece viva y, hermano, baña a todo aquel que se acerca con fe en Él. Y la sangre de Cristo permanece tan viva que hasta nosotros, como dice Juan, si hubiésemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia, oiga bien, nos limpia, hoy nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. El tabernáculo entonces señalaba el plan de Dios para la humanidad. ¿Cuál era? Morar con los seres humanos. Ay, usted no se goza por eso. ¿Y usted cree que estamos solos aquí? ¿Ah? Hermanos, si Cristo nos hubiese abandonado, diéramos lástima, como dijo el pueblo de Israel. Si Jehová no hubiera estado por nosotros, ya hubiésemos sido destruidos. Lo que Él se propuso en el tabernáculo lo cumplió en Cristo Jesús. Quiero habitar en medio del pueblo, dijo. Eso es lo que quiero, tener comunión con Él. Ahora tenemos comunión con Dios mismo, porque Dios, Jesucristo, habita en medio de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Eterna redención, hermano. Y mediante una relación con Cristo, el pecador puede ser purificado. Puede ser transformado para siempre. No importa lo que le diga la gente. No importa lo que cualquiera puede decir. Cristo sí transforma. El Espíritu Santo, hermano, está en nosotros. El Señor habita en medio de su pueblo. Él está con nosotros. Hermano, Él ha establecido una relación con nosotros. Y no es porque nosotros lo buscábamos. Ninguno de nosotros lo buscaba. Por mucho que usted se la lleve de santo y que no era tan malo como el otro. No, yo no era como esa. Era peor. Porque se estaba autoatribuyendo una justicia que usted no tiene. Porque esa justicia solo le pertenece al Rey de Gloria. Él es justo y Él es santo. De ahí ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Es más, Pablo dijo, y de todos los pecadores. ¿Qué dijo? Yo soy el primero. Mire qué lindo, hermano. Mire, el acceso permanente a Dios se estableció por medio de nuestro gran sumo sacerdote y por medio de nuestro sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 10.
versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. En primer lugar, tenemos acceso libre a Dios. Podemos acercarnos libremente a Dios. ¿Pero qué es esto de libre? No necesitamos intermediarios. No nos obstaculiza nada, porque el pecado es limpiado en la sangre de Jesús. Así es que si usted dice, no, pero yo soy pecador, límpiese en la sangre de Cristo y tendrá acceso libre al Señor. Pero, ¿qué otra cosa podemos entender con esto? ¿Se entiende? Desenvueltamente, pues. ¿Se ha fijado que la persona que esconde algo se cansa? Hay gente que esconde lo que es y eso es cansado. Es cansado. La persona que oculta lo que es cansado, tarde o temprano. ¿Me entiende? Porque se cansa la persona. Pero con Cristo Jesús, usted no tiene necesidad de ocultarle lo que es. Lo que somos. ¿Qué es lo que somos? ¿Ah? No, usted lo sabe lo que es. Usted sabe lo que es. Y podemos llegar a Él desenvueltamente, hermanos, sin andar con apariencias. Porque las apariencias cansan. Es necesario encontrarnos con Él de manera sincera con Él. Desenvueltamente, mira lo que soy, Señor. Aquí yo no te vengo a engañar. Esto es lo que yo soy. Eso quiere decir tener acceso libre a Dios. Y que Dios, hermano, es el amigo más fiel que tenemos. Ese Dios mío es fiel amigo. Usted puede decirle, esto me está molestando, este es el pecado que me molesta, este es el hermano que yo odio. Que yo le voy a decir, no mire al hermano, porque es el diablo nuestro enemigo. No es el hermano, no es la hermana, es el diablo. Pero usted si quiere vaya y le dice al Señor, desenvueltamente, ahí desenrollen lo que usted es, pues. Desenvuélvase. Dígale lo que es. Sabe que es el único. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra no hay otro como Él. En el universo entero usted no va a encontrar un amigo a cual le va a decir todo y le va a ayudar como lo hace Jesucristo de Nazaret, porque Él es compasivo con nosotros. Él se compadece de nosotros. La gente no se compadece de nosotros. Algunas veces lo que puede hacer es divulgar lo que usted es. Pero Jesucristo se compadece. Por eso dice siempre el libro de Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía que pueda compadecerse de nuestras propias debilidades. Porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos dedo acusador, necesitamos la misericordia de Dios. Y esa se obtiene cuando vamos libremente a Él. Pero mire lo que dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cristo nos ha llevado por medio de su muerte a tener una relación viva con Dios. Hermano, nosotros no hablamos con un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Tenemos a un Dios vivo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Un Dios vivo, no muerto, está vivo, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Hermano, mire, estos del Antiguo Testamento tenían que esperar a que llegara el día de la expiación. Iban a entregar animalitos. Si estaban en sus labores diarias, ellos tenían que esperar el momento para llegar al tabernáculo y ofrecerse con esas
ofrendas de animales. Pero ¿y nosotros, hermano? Usted está en el trabajo y necesita a ese Dios. ¿Y qué hace? Lo invoca. ¿O no es cierto que lo invoca? Y se niega a Él. Ahí mismo, en el momento está el Señor con nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Hermano, tenemos una relación viva con Dios. No es una relación con dioses muertos, hechos de yeso, de madera, que no llevan a ningún lado. O pseudo santos que tienen que pasar un proceso en el estado canónico. Nosotros tenemos a alguien que pasó el proceso en la cruz del Calvario y se entregó a sí mismo, dando su vida por nosotros. Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar y ver la gloria de Dios. Nosotros ahora podemos entrar. Oiga bien, nos da entrada hasta la misma presencia de Dios. Y sin caer muertos. No caemos muertos, hermano. Y nosotros merecemos ser muertos. Porque muchas veces, hermano, mire, somos cristianos. Y si yo le digo, dígame en todo el que es cristiano, muchos amenes. Pero algunas veces andamos una rebeldía. Y contumaces que somos, peor que el pueblo de Israel. Y algunas veces criticamos al pueblo de Israel, sí, que contumaz ese pueblo, habiendo visto todas las maravillas de Dios, y usted no ha visto la maravilla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario todavía. Usted todavía no se ha dado cuenta del costo de nuestro pecado. ¿No se ha dado cuenta? De que merecíamos la muerte. Ni siquiera dirigirnos a Dios podíamos. Porque no estábamos muertos en delitos y en pecados, hermano. Éramos inmundos, pecadores. Y no queríamos nada con Dios. No me venga a decir a mí que usted buscaba a Dios. Porque usted y yo tenemos la misma naturaleza. Evadíamos cuando nos hablaban de Dios. Es mentira que la persona vino al primer intento. Haríamos mentiroso a Dios porque la naturaleza del hombre es pecar de continuo, dice la palabra. Ninguno de nosotros lo buscó. Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Y dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo. Dice Hebreos que hay que acercarse a Dios creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Acerquémonos con corazón sincero. A Jesús no le vayas con mentiras. Él sabe toda la verdad. A Dios no trate de apantallarlo. Él conoce sus motivos. Vamos tal y como somos, hermano. Acerquémonos con sinceridad. Por muy pecador que usted se sienta, vaya y dígale al Señor, no soy digno. No soy digno. Estoy cometiendo este pecado, este tratado, pero no puedo. ¿Usted cree que Dios no se va a compadecer? El sacerdote que tenemos no se va a compadecer. Hermano, por Cristo, gracias a Cristo podemos acercarnos con confianza a Dios, sabiendo que nuestros pecados son perdonados en la cruz del Calvario y que ya nuestros pecados no son el obstáculo para hablarle a un Dios santo. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían dar ese perdón. Solo lo estaban como ilustrando
Entonces nadie podía tener acceso a la presencia de Dios, no podían entrar al lugar santísimo. Hermanos, comprendamos cómo Dios ha cumplido la realidad que quería con el tabernáculo en la vida del Señor Jesucristo, en su muerte y en su obra. Porque por Cristo ahora tenemos acceso ilimitado a Dios. Nosotros podemos ir enfermos y Él nos oye. Sanos y nos oye. Podemos ir en pobreza y Él nos oye. Podemos ir en riqueza y Él nos oye. Podemos ir en pecado y Él tiene misericordia. Podemos presentarnos en consagración y Él nos acoge. Hermano, qué lindo es tener esa clase de Dios. Es un descanso para el corazón, es un descanso para el alma. El poder ir a un Dios que sí me ama, que sí me escucha, que sí quiere de mí, que sí espera. Él está esperándonos siempre. Porque algunas veces, hermano, hasta nos escondemos de Dios. Y creemos que nos estamos escondiendo del líder, del supervisor, del coordinador. Algunas damas se esconderán del esposo o viceversa. Esposos escondiéndose de las esposas. En Cristo, hermano. En Cristo. Dígame, ¿qué tenemos? Tenemos acceso a Dios. Acceso en el tiempo y en el momento que nosotros le pidamos a Él. No importa si es de día o es de noche o en la madrugada, como dice el salmista, de madrugada yo me acercaré a ti. El acceso a Dios fue abierto por la sangre del Cordero. El velo de su carne se rompió. Hermano, ¿usted cree que a Dios no le dolió cuando veía a su hijo padecer por nosotros? Cualquiera dice, aún el más buenísimo podría conceder un hijo, pero por gente buena. ¿Pero y qué éramos nosotros? Jesucristo pagó el costo de ese acceso que hoy tenemos con Dios. Jesucristo fue el precio que Dios pagó para acercarnos a Él. Yo no lo merecía, usted no lo merecía. Yo no lo buscaba, usted tampoco lo buscaba. ¿Sabe quién nos buscó? Él. Él nos buscó. Él nos seguía el paso. Él nos atajaba. Él, hermano, donde menos esperábamos, allí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba Él. Hasta que nos atrajo hacia Él. No fuimos nosotros. Fue Él el que nos atrajo hacia Él. Y ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hermano, si nosotros entendiéramos el costo de tener acceso a la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días, hermano. No hay día que Dios se esconda de nosotros. Dios ahí está. Usted le menciona el sacrificio de Cristo y Dios accesa a encontrarse con usted. Porque ese fue el precio que Él pagó. Yo no merecía que Cristo fuera a esa cruz. Pero como nosotros, aunque hubiésemos querido pagar por nuestros propios pecados, no podíamos llegarle al precio. Nuestro precio es muy barato. El precio que se pagó fue costosísimo, fue la sangre del Cordero, un Cordero limpio y sin mancha. Él se acercó a usted, Él se acercó a mí. Él rompió los obstáculos y se acercó a nosotros, hermano. Mire, yo solo recuerdo ese cuadro tan lindo
del muchacho pródigo. Porque el padre nunca dejó de esperarlo. No lo dejó de esperar. Si usted va y lee esa historia que está ahí, esa parábola, se va a dar cuenta que el padre estuvo esperando el momento en que el hijo regresara a sus brazos. Así estaba Cristo por usted, así estaba Cristo también por mí, esperando que sus brazos nos abrazaran. Pero fue Él el que tomó la iniciativa, no fui yo. Y ese muchacho, hasta que volvió en sí, gracias dele a Dios que usted ha vuelto en sí. Dígale: Señor, gracias porque me diste esa mente para volver en mí y entender que Cristo murió por mis pecados. Hermano, yo me imagino a aquel padre en la calzada o afuerita, viendo cuando aquel muchacho iba a regresar, esperando que aquel niño volviera a su casa. ¿Y sabe qué? Dice que lo vio de lejos cuando aquel muchacho venía avergonzado y triste. Y cuando lo vio de lejos, usted lo va a leer, no fue el muchacho el que corrió hacia él, fue el padre que corrió hasta su hijo, lo abrazó y lo besó. Eso es lo que hizo Cristo conmigo. Eso es lo que hizo Cristo también con usted. Corrió el padre, corrió él y lo abrazó y lo besó y dijo: vístanmelo, quítenle esas ropas sucias y viles, así como nos quitó a nosotros la vileza de nuestro corazón y nos ha vestido con ropas de justicia. Y no solo dijo: quítenle el vestido, también pónganle atavíos de hijo, pónganle un anillo, porque mi hijo era muerto, mas ahora ha regresado. Hermano, qué lindo es pensar en la presencia del Señor con nosotros todo el tiempo y que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos de Él. Sabe que los grandes hombres de la Biblia los caracterizó el deseo de estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Por eso el salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Que nos levantemos cada mañana con sed de Dios, con hambre de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Sabe que Moisés entendió bien esto? Después de que aquel pueblo ingrato había hecho el becerro de oro, el Señor se molestó mucho con ellos y le dijo: Moisés, llévate a tu pueblo, le dijo, a la tierra que yo les he prometido, porque él lo iba a cumplir. Llévatelo, le dijo. Y le dijo Moisés: Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir a ningún lugar. Si no ha de ir conmigo tu presencia, le dijo, yo no quiero nada. Hermano, la presencia de Dios es lo más importante en la vida del ser humano. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Que Él esté conmigo en las buenas y en las malas. Que Él esté conmigo en el dolor y en el gozo. Que Él esté conmigo en la dificultad y en la abundancia. Eso es lo más importante. Le dijo: Señor, si tú no vas, yo no voy. Y le dijo el Señor:
Mi presencia irá contigo, Moisés. Fue conmovido Dios, porque Dios se conmueve, hermano, ante el clamor de sus hijos. Irá contigo, le dijo. Y mire, todavía Moisés despuesito le recalca, no, es que si no vas no voy, le dijo. Pero ya él había hablado, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que provee la presencia de Dios, descanso de nuestras cargas, descanso de los dolores, hermano, descanso de todo el quehacer de esta vida que abruma muchas veces. ¿Sabes quién te da descanso? Es la presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué se padece tanto de estrés y de depresiones ahora? Porque nos olvidamos que está la presencia de Dios con nosotros y es la que dará descanso a nuestras almas. La presencia de Dios con nosotros. Yo quiero invitarlo para que en este momento entremos a esa presencia. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.